La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y como siempre les doy la bienvenida a estos importantes talleres web. Iniciamos esta acción educativa denominada Gestión de Riesgo para Contratistas. Nos acompaña nuestra experta Nelly Parra, ingeniera ambiental, especialista en prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. Ingeniera Nelly, muy buenas tardes, bienvenida. En el cual vamos a estar hoy compartiendo todos estos temas que nos inquietan acerca de lo que tiene que ver con nuestros contratistas. Así que les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que por favor las preguntas que surjan las pueden ir dejando en el chat, que al final del taller con mucho gusto las estaré resolviendo. Bueno. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a ver lo que es nuestro objetivo para el día de hoy, de qué vamos a hablar. Como ya lo habíamos mencionado y Lina lo dijo muy bien, vamos a hablar de gestión de riesgos para contratistas y lo que vamos a trabajar en la tarde de hoy es brindar herramientas de tipo legal y administrativa que permitan realizar la gestión con contratistas, subcontratistas y trabajadores en misión. Uno de los temas que nos preocupa muchísimo al interior de las organizaciones, ¿verdad? Veamos entonces de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar inicialmente de la estructura del Sistema General de Riesgos Laborales, cuál es el propósito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quiénes lo deben implementar y quiénes tienen cobertura. Vamos a tocar muy levemente la resolución 0312 de 2019. Vamos a hablar de las fases de implementación, contratistas y trabajadores independientes, planificación, preselección, selección, verificación a contratistas, caracterización de contratistas, riesgos y oportunidades y mecanismos de evaluación. Creo que vamos a abarcar una temática bastante interesante y con la cual muy seguramente vamos a salir hoy renovados frente a todo lo que es este tema tan importante y que debemos de trabajar en el día a día. Vamos a mirar entonces inicialmente cuál es la estructura del Sistema General de Riesgos Laborales. Aunque ya lo hemos tocado en otras, digamos que en otros talleres no ha sido como tan con el énfasis que le damos acá. Partimos entonces de la Ley 100 de 1993, en el libro 3, el artículo 249 al 256, y hablamos ahí de todo lo que tiene que ver con la administración y funcionamiento del sistema. Luego nos vamos a nuestro decreto ley 1295 de 1994, que lo reitera, igual que la ley 776 del 2002, el decreto 1072 del 2015 de obligatorio cumplimiento, y por último nuestra resolución 0312 del 2019, con la cual hemos venido hablando muchísimo acerca de las diferentes fases. Obviamente esta no es la única legislación que hay al respecto, estamos trayendo a colación la legislación, digamos que lo último que hemos tenido y con lo que nos estamos trabajando muy fuerte últimamente, pero adicional a ello tenemos legislación importantísima que es complementaria y en la cual vamos a encontrar nosotros entonces dentro de la misma. Seguramente vamos a hablar de específicas y frente a todo lo que son los límites máximos permisibles. Como les decía, tenemos aquí legislación anexa que no estaba plasmada en la diapositiva anterior, entonces tenemos dentro de ella la ley novena de 1979 en el título 3, en el artículo 111, hablaba todo lo relacionado con salud ocupacional, más conocido hoy como nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que esta ley novena es del año 1979, por lo cual pues la traemos a colación porque con ella se establecía la necesidad y obligatoriedad de tener un programa de salud ocupacional en todas las empresas. Hablamos también del decreto 614 del 84, el artículo 28, 29 y 30, todo lo que tenía que ver con el establecimiento de la obligación de adelantar los programas de salud ocupacional. Si bien es cierto, él está derogado hoy, lo seguimos manteniendo dentro de lo que es la historia, porque es importante saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, ¿no?
En la ley 1562 del 2012, súper importantísima, artículo 1, ella estableció que el programa de salud ocupacional en adelante lo conoceríamos como el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Llevamos 8 años trabajando con la ley 1562 del 2012 y hoy, desde esa fecha a hoy, seguimos hablando de lo que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue ratificado por el decreto 1443 del 2014, el cual se compiló en el decreto 1072 del 2015 y se expidió el decreto único reglamentario para el sector trabajo en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Por eso hablamos de los artículos como 2.2.4.6, libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. No podemos dejar de lado, obviamente, mencionar nuestra resolución 1016 de 1989, que fue la que reglamentó y organizó todo lo que eran los programas de salud ocupacional. Tenemos también recientemente el decreto 171 del 2 de febrero del 2017, el decreto 052 del 12 de enero del 2017 y la resolución 0312 del 2019, todos ellos relacionados con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿cuáles de todos estos son los requerimientos obligatorios que nosotros tenemos hoy en día para nuestro proceso? Obligatorios, entonces tenemos el decreto 1072 del 2015, obligatorio cumplimiento, la resolución 0312 del 2019 y ellos nos llevan obviamente a tener una matriz de requisitos legales la cual nosotros debemos de identificar y de mantener actualizada. Hablamos también de los requerimientos del contratante, guía norma de gestión del contratante y anexo de seguridad y salud en el trabajo en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros hacemos un contrato de trabajo y vamos a traer contratistas a laborar con nosotros, debemos de tener ese anexo ahí en el contrato que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y contar con un manual de contratación. Y en ese manual de contratación pues seguramente se van a dar todas las pautas que requerimos para que nuestros contratistas cumplan. Entonces, veamos cuál es el propósito de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero, pues, si nosotros nos remontamos al decreto 1072 del 2015, el decreto 1072 nos dijo que debemos de tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a partir de un trabajador. Que ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debía ser liderado por el empleador o contratante. Esto lo encontramos en el artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 del 2015, en el cual vamos a identificar cuáles son las responsabilidades del empleador o contratante. El propósito básicamente de nosotros tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es prevenir las lesiones y las enfermedades laborales, es decir, nosotros vamos a desarrollar actividades de promoción y prevención tendientes a promover y proteger la salud de los trabajadores. Si ustedes recuerdan, y por eso hacíamos alusión en la diapositiva anterior, cuando nosotros hablábamos de la resolución 1016 de 1989, el propósito que ella tenía, y lo decía claramente, era trabajar para preservar, mantener y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y esa calidad de vida de los trabajadores la preservamos, mantenemos y mejoramos a través de ¿qué? De actividades, de programas de promoción y prevención que sean tendientes siempre a proteger la salud de los trabajadores. ¿A través de qué? De ambientes de trabajo seguros, saludables y confortables. Todo esto nosotros lo podemos llevar a cabo siempre y cuando permitamos la participación de los trabajadores y contratistas. De hecho, fíjense, y lo vamos a ver aquí hoy en este taller, que debemos de tener en cuenta a nuestros contratistas en nuestros programas de capacitación. Veamos entonces quiénes están obligados a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos lo dijo claramente el decreto 1072 del 2015. El sector privado, empleadores y contratantes, ¿cierto? Del sector privado, el sector público, economía solidaria, temporales y cooperativos. Es decir, al decreto 1072 del 2015 nada se le escapa, todo lo abarcó acá. Y luego nos habló de trabajadores dependientes e independientes. Todos ellos están obligados. Agremiaciones o asociaciones que afilian a trabajadores independientes. Estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Personal no uniformado y personal civil a las fuerzas militares, civil de las fuerzas militares. Recordemos nosotros que la policía y las fuerzas militares ellos eran un régimen de excepción. Hoy en día, ya, ¿qué sucede? Que ellos ya están acogiendo todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Y obviamente los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas con las responsabilidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir que si nosotros nos damos cuenta, en esta diapositiva, absolutamente todos los empleadores y contratantes, independiente de su forma de situación, deben de desarrollar e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tener en cuenta absolutamente a todas las personas independiente de su forma de contratación. También veamos entonces quiénes tienen cobertura. Ya sabemos quiénes los deben implementar, ¿cierto? Ahora vamos a ver quiénes tienen cobertura. Entonces, aquí vemos nosotros que nuestros trabajadores, ¿cuáles trabajadores? Los dependientes, los contratistas, los cooperados y los trabajadores en misión. Pero algo muy importante que ahí nos dice, el decreto 1072 del 2015 lo contempla y dice, independiente de la forma de contratación, todos deben de tener cobertura. Y más importante aún, todas las jornadas de trabajo y todos los centros de trabajo deben de tener cobertura. Es decir, que si yo en una empresa trabajo las 24 horas, yo debo asegurar que durante esas 24 horas el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo me está cubriendo a mis colaboradores. Y obviamente, pues, si tengo contratistas y subcontratistas, también me los debe de cubrir. Es la forma como nosotros trabajamos todo lo que es el proceso de mejoramiento continuo y los procesos de promoción y prevención para cuidar a quienes trabajan con nosotros. Veamos entonces cuáles son esas fases de implementación de todo este sistema. Primero, pues hacer una evaluación inicial. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos una evaluación inicial? Porque siempre debemos de tener un punto de partida, ¿cierto? Si nosotros salimos corriendo a implementar un sistema y yo no sé en dónde estoy, voy a correr el riesgo de perder oportunidades de mejora bien importantes frente a qué debería realmente, hacia qué debería yo apuntar y en qué debería realmente trabajar para asegurar que yo tengo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es efectivo, que es un sistema de gestión que realmente está cubriendo las necesidades que tiene mi organización. Entonces, siempre lo primero que debemos hacer es la evaluación inicial. Esta evaluación inicial ustedes la pueden hacer con un externo que tenga las competencias, especialista en salud y seguridad en el trabajo, que tenga experiencia, que tenga la licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente, o en algunos casos también nos apoya la ARL. Después de que nosotros hemos hecho la evaluación inicial, vamos a obtener un puntaje, ¿cierto? Ese puntaje puede ser inferior a 60 o hasta 60, que sería un puntaje crítico. Después de 61 y hasta 85, hablamos de un puntaje moderadamente aceptable. Y mayor a 85, hablamos de un aceptable, es decir, mi sistema de gestión en qué estado está. Esos son como los tres grandes rasgos en los cuales nosotros podemos hablar de la evaluación inicial, los resultados que podemos obtener. Después de que hemos hecho la evaluación inicial, entonces vamos a ir a un proceso que nosotros denominamos y conocemos como el plan de mejoramiento. En ese plan de mejoramiento, nosotros, ¿qué hacemos? Vamos a implementar, vamos a hacer como una lista de chequeo, vamos a colocar todos los aspectos en los cuales esta evaluación inicial nos mostró que teníamos debilidad y en los cuales y para los cuales debemos desarrollar un plan de mejora, es decir, un plan de acción. Con ese plan de mejoramiento, yo después de que coloco la actividad en donde tengo la debilidad, pues obviamente debo de colocar un responsable, una fecha de ejecución y seguramente unas observaciones. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en esa fila de observaciones nosotros aprovechamos para colocar todos esos aspectos que de pronto yo no pude contemplar. Por ejemplo, no pude cumplir con la fecha de cierre. Entonces ahí en observaciones se coloca por qué no pudo cumplir con la fecha de cierre y para cuándo lo reprograma. Después de que tenemos todo este plan de mejoramiento ya estipulado, vamos a ir a la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es eso? El paso a paso basado por todo lo que son el ciclo de mejora y las diferentes etapas basadas en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Luego de que hemos hecho todo esto, empezamos a hacer el seguimiento. Yo ya hice el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Ahora, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a hacerle seguimiento a todo lo que es las actividades que yo he venido desarrollando con el fin de identificar si realmente mi plan de mejora está funcionando como yo esperaba y estoy obteniendo los resultados. Y después de eso, entonces ya viene todo lo que es la inspección, vigilancia y control. Es decir, ya nosotros tenemos implementado todo el proceso y lo que yo voy a hacer es asegurar que realmente todo este sistema está cumpliendo con lo que nosotros queremos y estamos obteniendo resultados positivos de ello.
Vale. Debe estar integrado nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con los demás sistemas de gestión que tenga la organización, si quieren. O sea, es la recomendación, ¿cierto? Pero hay personas, por ejemplo, que llevan por un lado el sistema de gestión de calidad y por otro lado el sistema de seguridad y salud en el trabajo. En lo posible, pues para no generar tanto desgaste, pues sería muy bueno que lo pudiéramos tener integrado. ¿Cómo es todo eso del proceso de acreditación? Después de que nosotros hemos hecho ya todos estos procesos que acabamos de ver en la diapositiva anterior, entonces vamos a ir a identificar qué es eso de la acreditación. Para nosotros acreditarnos, entonces nos remontamos por allá al decreto 2293 del 2011 y hablamos del decreto 1071 del 2015. Necesariamente tenemos que ir a los estándares mínimos, resolución 0312 del 2019, hacer todo lo que son las auditorías para el mejoramiento de la calidad y la atención en seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de información de la calidad y finalmente vamos a tener la acreditación. Recordemos que los estándares mínimos, nosotros tenemos 7 estándares dependiendo cuando son menos de 10 trabajadores, 21 estándares cuando nosotros tenemos entre 11 y 50 trabajadores, riesgos 1, 2 y 3, tenemos 3 estándares para las unidades de producción agropecuaria y tenemos 60 estándares cuando tenemos mayor a 50 trabajadores, riesgos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de eso depende, por eso este recuadrito aquí cuando hablamos de los estándares. Y todo esto debe estar de conformidad con el artículo 2.2.4.7.7 del decreto 1072 del 2015. El certificado de acreditación es el reconocimiento oficial que hace el Ministerio de Trabajo a las empresas de trabajadores y contratistas. Para ello, obviamente, tenemos unos requisitos que los vamos a empezar a contemplar a partir de esta diapositiva. En esta diapositiva, ¿qué nos dicen? Que para nosotros poder tener esa acreditación en el sistema de garantía de la calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tener 2 o más planes anuales con cumplimiento del 100%, es decir, nuestro plan anual de trabajo. Cuando ustedes se sientan y empiezan a rayar y empiezan a decir qué vamos a hacer, cuál es nuestra planeación para el próximo año, entonces nosotros aquí empezamos a mirar y con base a ello es que nosotros definimos cuáles van a ser esos planes anuales de cumplimiento que vamos a tener. ¿Qué nos pide a nosotros la norma? Que debemos de tenerlos cumplidos al 100%. Debemos de tener un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad con más de 2 años de funcionamiento e implementación. Este programa de auditoría de calidad, recuerden ustedes que la norma nos dice que no necesariamente tenemos que llegar a generar más sobrecostos, es decir, no tenemos que contratar a nadie más. Nosotros podemos desarrollar a nuestros auditores internos, que son nuestros propios trabajadores, los enviamos a entrenamiento, a capacitación y ellos nos pueden hacer las auditorías internas siempre y cuando se desarrolle la competencia y tengan en cuenta que nunca esa persona va a poder evaluar su propio proceso. Me explico. Si yo tengo una planta, por ejemplo, en la cual yo tengo ensamble, pintura, línea final, bodega y almacenamiento de materia prima. Entonces, la persona que trabaja en materia prima, pues él no va a poder auditar materia prima, ¿cierto? Entonces, seguramente yo lo mando o a ensamble o a pintura, o lo mando a línea final, o lo mando a bodega. Igual con el de bodega. El de bodega no lo voy a dejar que audite bodega. Eso se llaman las auditorías cruzadas. Auditoría cruzada quiere decir que él va y evalúa cualquier otro proceso dentro de la empresa, pero no puede evaluar la misma. No, pero es que yo no confío en las competencias de las personas que desarrollé, entonces yo prefiero contratar un externo. Ok, lo puede hacer. Ya usted toma la decisión de que lo va a hacer así y lo puede desarrollar de esa forma. ¿Qué es lo importante? Que siempre validen las competencias, o sea, que realmente sea auditor, que tenga la licencia de seguridad y salud en el trabajo, que tenga experiencia y que tenga el curso de 50 horas. Después de que se ha hecho estas 2 primeras fases, vamos con la tercera, que es a llegar planes, programas y proyectos ejecutados permanentemente en periodos superiores a 2 años. Ahorita vamos a ver cómo es eso. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros demostremos que hay continuidad y que hay mejoramiento continuo del sistema de gestión y que obviamente estamos trabajando de acuerdo a lo que la norma nos está pidiendo. También nos piden que tengamos presentar bajos o escasos indicadores de accidentalidad. Entonces, esos indicadores de accidentalidad comparados obviamente con los 2 años anteriores,
al solicitar el certificado de acreditación. ¿Qué debemos de tener en cuenta aquí? Recuerden ustedes que la resolución 0312 del 2019 en el artículo 30 nos da unos indicadores, por lo menos, trabajar esos indicadores y mostrar que la severidad, el índice de frecuencia, toda la parte de prevalencia de enfermedad laboral, toda la parte de ausentismo y demás, pues realmente lo estamos trabajando y efectivamente está por debajo de esos dos años anteriores. Además de eso, debemos, para poder estar acreditados, debemos de aprobar la visita de verificación, mantener el cumplimiento de los estándares en 100%. ¿Cómo se hace eso? Pues volvemos a tener toda la parte de la evaluación, un formato similar al que se hizo en la evaluación inicial, verificando que se estén cumpliendo absolutamente con todos los estándares en un 100%, dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo obviamente pues de los estándares que nosotros debamos cumplir. Pasar la visita de verificación cada 4 años. O sea, si a nosotros, por ejemplo, vienen ahorita en el 2021 y nos dan el certificado de la garantía, la certificación, quiere decir que en 4 años nos van a volver a evaluar y que debemos de haber mantenido todo nuestro sistema de gestión, es decir, la mejora continua es una constante. Luego, tener en cuenta que la acreditación es gratuita y normalmente lo que hacemos es remitir los documentos a la ARL y estos al ministerio y ya, bueno, allí el ministerio es el que nos va a acreditar. Y tener la certificación tendrá efectos en la disminución de la cotización y referente para contratación. Digamos que es como el aliciente que tenemos, que reducimos la tarifa de cotización y va a ser un referente, obviamente, para contratar a nuestros contratistas. Porque cuando tú vas a contratar un contratista y él tiene acreditación, pues yo no me voy a poner a pedirle, ay, que necesito la evaluación inicial ni nada de esto. ¿Por qué? Porque con la acreditación es como que me están diciendo, sin necesidad de yo pedir muchos documentos, que trabaja en el mejoramiento continuo, que mantiene los estándares y que cumple al 100% con el sistema. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que al final las vamos a resolver. Veamos entonces esos estándares mínimos para empleadores y contratistas. Los empleadores y empresas contratantes deben cumplir con todos los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, es decir, lo que nosotros estábamos hablando. Esta es como, digamos que la forma como se evalúa toda la parte de planear, el 25% se tienen en cuenta todo lo que son los recursos en un 10% y la gestión integral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en un 15%. Si nosotros lo miramos, el acumulado nos da a nosotros un 25%. Es decir, que en el planear, al momento de calificar, si yo quiero llegar al 100, debería tener el 25%. Luego tenemos el hacer va en un 60%. ¿Y el hacer qué es? La gestión de la salud, todo lo que yo hago frente a esa identificación de salud, exámenes médicos preocupacionales, periódicos de egreso, el diagnóstico de salud, todo lo que tiene que ver con los programas de vigilancia epidemiológica, lo que hacemos nosotros también frente al programa de estilos de vida saludable, cómo implemento, cómo desarrollo, cómo hacemos toda esa parte de gestión de peligros y de riesgos, identificación de peligros, la valorización de los riesgos y el control de los mismos. Si cumplo con ellos, ellos me van a dar luego el 10%, que es el 50%, la gestión de amenazas, es decir, plan de emergencia. Sumados ellos tres, pues vamos a tener el 60%, que es el hacer, el verificar, que es un 5%, que es cuando yo hago esa revisión, y el actuar en 10%, que es cuando genero todo lo que los planes de acción y demás para mantenerme en el 100%. Esos son como los estándares que manejamos nosotros en la evaluación inicial. Planear 25%, hacer 60%, verificar 5% y actuar 10%. Ahora veamos qué sucede con los contratistas y trabajadores independientes. ¿De qué hablamos aquí? En el decreto 2800 del 2003, que reglamenta el literal B del artículo 13 del decreto 1295, se habla de la afiliación voluntaria de los trabajadores y contratistas independientes. Allí establece en el artículo 14 las obligaciones del trabajador independiente.
Y por eso les decía hace un momento, dentro de lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que debe participar en las actividades de la política de salud ocupacional, en este caso la política de seguridad y salud en el trabajo, y ejecutar todas las directivas e instrucciones de la dependencia competente, en este caso seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que yo, si soy un contratista y voy a la empresa de alguno de ustedes, pues tendré que acogerme a su política y cumplir con absolutamente todas las normas, reglamentos, procedimientos y estándares que ustedes tengan al interior de la organización. En el artículo 16 habla de la participación en las actividades del COPAS. Debe facilitarse por parte del empleador y la ARL debe incluir y procurar la participación de los trabajadores independientes. Una cosa es que ellos participen de las actividades del COPAS y otra cosa muy diferente es que hagan parte del COPAS. Recuerden que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es elegido por los trabajadores y por el empleador. El empleador nombra sus representantes y los trabajadores nombran los representantes de ellos. Pero no quiere decir esto que el COPAS va a ser parte, pues, de los contratistas van a ser parte del COPAS. Hacen parte de las actividades. Espero que eso quede claro para que no se vaya a prestar para confusiones. En la parte de planificación, ¿qué se debe de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta, primero, establecer el plan de trabajo anual. Recuerden ustedes que ese plan de trabajo anual, nosotros muy juiciositos nos sentamos a desarrollarlo cuando nosotros estamos definiendo para dónde vamos a ir el próximo año, en qué dirección vamos a trabajar. Entonces, la planificación, establecer todo lo que tiene que ver con las metas, para dónde voy, mis objetivos, quiénes lo van a hacer, o sea, los responsables, con qué recursos voy a contar, cuáles actividades voy a desarrollar y recuerden que debe estar firmado por el empleador. Muy bien. Se definen los recursos. Cuando definimos los recursos, ¿qué son? Técnicos, tecnológicos, humanos y financieros, obviamente. Un barco sin capitán pues no va para ningún lado, ¿no? Y vemos acá, entonces, también definir las prioridades. Cuando nosotros hablamos de definir las prioridades es, ¿qué es la prioridad dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿A dónde voy a apuntar primero? Obviamente, pues esto ustedes lo tienen que hacer concienzudamente y deben de tener en cuenta y basarse también en su matriz de peligros, mirar también cómo están sus indicadores del año anterior. Después de que ustedes han hecho todo esto, vamos a definir los indicadores de estructura, proceso y resultado. En esos indicadores de estructura, proceso y resultado, ustedes obviamente van a tener una parte para hacer seguimiento. En ese seguimiento es importante, al final de cada uno de estos cuadros, que nosotros tengamos y hayamos trabajado todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los análisis de tendencias. ¿Estoy cumpliendo? ¿No estoy cumpliendo? ¿Por qué no estoy cumpliendo? Si no estoy cumpliendo, ¿cuál es mi plan de acción para el próximo año yo de realmente llegar a cumplir? Por eso nos piden definir indicadores. Si nosotros somos juiciosos en esa planificación, pues vamos a mantener el mejoramiento continuo. ¿Cómo se evidencia el mejoramiento continuo? Pues seguramente lo voy a poder evidenciar en un ausentismo muy bajo. Seguramente mis indicadores de accidentalidad van a ser supremamente bajos. Voy a tener unos indicadores de clima laboral muy buenos porque las personas están felices de trabajar conmigo. Hay muchas formas como podemos evidenciar el mejoramiento continuo. Les acabo de mencionar algunas de ellas. Ahora vamos a mirar qué hacemos en esa parte de planeación. Lo primero es que vamos a definir la definición de la necesidad del servicio. ¿Qué necesito? ¿Para dónde voy? Luego vamos a definir los requerimientos de seguridad y salud del trabajo, del pliego y especificaciones. Miren que aquí yo ya estoy hablando de qué le voy a pedir a mi contratista. Después voy a hacer la preselección, la precalificación de contratistas. Es lo que nosotros decimos cuando salimos a licitar, ¿cierto? Voy a salir a licitar y voy a mirar entonces qué contratistas voy a necesitar y quiénes van a participar en esa licitación y con quiénes me voy a quedar. Y finalmente vamos a hacer todo lo que es la identificación y valoración de riesgos. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante que sigamos estas etapas en el paso a paso. Contar con el plan anual de contratación permite facilitar la agrupación de contratos y asimismo brindar entrenamiento a los administradores de contrato. Esa es una obligación que nosotros tenemos, ¿cierto? Brindar todo lo que es el entrenamiento frente a lo que son los peligros, los riesgos, la capacitación y demás que deben de tener nuestros contratistas. Para nosotros poder llegar a una preselección, debemos de primero haber hecho todo este trabajo. Normalmente cuando nosotros aquí nos habla de contar con el plan anual de contratación,
nos da unas herramientas muy chéveres porque nos permite a nosotros ya saber yo cuántos contratos voy a tener, cuántas personas necesito en cada sitio y qué debo de tener en cuenta para poder hacer esa, en este caso, pues la preselección, ¿cierto? ¿Qué se recomienda? Se recomienda utilizar como mínimo la calificación de la autoevaluación o de la evaluación inicial que nos exige a nosotros nuestra legislación vigente, es decir, la evaluación inicial. El listado de 60 requerimientos o aspectos a verificar. En este caso, 60 requerimientos cuando estamos hablando de empresas que tienen más de 50 trabajadores que tienen riesgo 1, 3, 4 o 5, ¿cierto? Y, pero igual, porque por ejemplo yo puedo tener solamente requerimientos de 21 estándares, porque para esos 21 estándares es una empresa entre 11 y 50 trabajadores y está en grado de riesgo 1, 2 y 3, por ejemplo, para actividades administrativas. Entonces depende de qué necesito para hacer la preselección. Y luego solamente existe una opción, ¿cierto? ¿Cumple o no cumple? ¿Es blanco o es negro? Fíjense que aquí no hay grises. También tenemos en cuenta que se incluye el criterio, o sea, los requerimientos y la forma como debe ser verificado. ¿Cómo vamos a verificar nosotros cada uno de esos criterios? Acá les traje a colación, por ejemplo, en el numeral 1.1.3, hablamos nosotros, el marco legal nos pide el decreto 1072 del 2015 y el artículo 2.2.4.6.8, obligaciones del trabajador, y el numeral cuarto, con el artículo 2.2.4.6.17 hasta el numeral 25. ¿Cuál es el criterio? La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos, tecnológicos requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el requerimiento, o sea, ese es el criterio. Eso es lo que yo voy a evaluar. ¿Cómo lo voy a verificar? Entonces, ustedes van y constatan, primero van a constatar la existencia de evidencias físicas y documentales que demuestren la definición y asignación de los recursos. Es decir, seguramente yo voy a pedir el presupuesto y en ese presupuesto también yo voy a pedir la carta de nombramiento de la persona responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Me voy a asegurar que realmente, dependiendo del tamaño de la empresa y de los estándares que debe cumplir, que realmente se cumpla con el perfil, que tenga el curso de las 50 horas, si necesito que tenga licencia, pues que casi todos necesitamos licencia de seguridad y salud en el trabajo, en el perfil, pues seguramente que también la tenga, que tenga la experiencia, es decir, voy a verificar absolutamente todo lo que tiene que ver con recursos. Y también vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la continuidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y fíjense que al final dice, cumple totalmente y no cumple. Pero si ustedes se van a la parametrización de la planilla de evaluación, en la parametrización de la planilla, no me dice cumple en el 0.2% o el 0.3%. Si cumple, tiene 0.5. Si no cumple, tiene 0. O sea, blanco o negro. ¿Lo tiene o no lo tiene? Entonces, cuando uno está haciendo estas verificaciones, normalmente le dicen, es que yo tengo la matriz de peligros. Ok. Va uno a revisar la matriz de peligros y, por decir algo, deberían de tener identificado el riesgo químico. Entonces, bueno, ¿dónde está identificado acá el riesgo químico? Es que ese me falta identificarlo. Y si tiene riesgo químico, muy seguramente entonces yo tengo que validar si tiene dentro de ese riesgo químico sustancias cancerígenas, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo identificó las sustancias cancerígenas? No. Yo eso, no lo tengo, no creí que me lo fueran a pedir. Bueno, entonces en ese caso no cumple, ¿ok? Cumple o no cumple, pero no hay aguas tibias, ahí no se puede. En esa planificación y preselección, entonces nosotros, ¿qué tenemos en cuenta? Lo que yo les decía ahorita. En este caso es igual o mayor a 86%, es decir, que cumple y es aceptable. Cuando es medio, hablamos de igual o mayor al 61%. Y cuando nosotros hablamos de bajo crítico, quiere decir que solo bajo condiciones muy específicas, calificaciones menores a 61%. Ustedes definen cómo quieren trabajar, con quién de estos tres quieren trabajar. Normalmente las empresas obviamente van a querer trabajar
con el que tiene un cumplimiento mayor o igual a 86%. ¿Por qué? Porque me asegura que está muy cerca de cumplir con el 100% del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, me asegura que tiene procedimientos, protocolos, estándares, me asegura que tiene capacitación y entrenamiento para sus colaboradores, que hay participación de los contratistas y demás. Pero ustedes obviamente son libres de definir con quién van a trabajar. ¿Qué les recomiendo? Tengan ustedes un procedimiento o un manual para la selección, para todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo de contratistas. De hecho, en algunas empresas se llama así, ¿cierto? Gestión de riesgo de contratistas. Esa gestión de riesgo de contratistas es donde nosotros entonces venimos a mirar cuáles son los parámetros que yo voy a tener para evaluar a mi contratista y poderlo seleccionar. Cuando ya he hecho la selección de, digamos que de la obra, y voy a mirar qué voy a tener en cuenta para la selección del contratista. Entonces, primero vamos a invitar a cotizar, ¿cierto? Esto es lo primero. ¿Cuántos contratistas me llegaron para cotizar? Después vamos a hacer aclaraciones y visitas. Aclaraciones en cuanto a qué, puede ser, por ejemplo, en cuanto al pliego a cotizar. Es que usted aquí me habla de 50 personas. Sí, pero como son 50 personas, entonces debe tener coordinador de trabajo en alturas, las personas deben de estar entrenadas para hacer el trabajo en alturas, se hacen ya entonces las visitas al sitio donde se va a realizar. Después hacemos la recepción, evaluación y selección. ¿La recepción de qué? De la propuesta. Hacemos la evaluación y se hace la selección. Y por último, vamos a hacer la adjudicación del contrato. ¿Qué es importante en todas estas etapas? Que tengamos en cuenta que nuestros contratistas sí tengan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es una responsabilidad compartida. Tenemos una responsabilidad frente a todo lo que son nuestros contratistas y tenemos una responsabilidad también nosotros. Aquí nos podríamos quedar hablando de responsabilidad civil, laboral, penal, impericia, negligencia, omisión, en fin, muchísimas cosas. Pero recuerden que en este momento estamos dando una gestión de riesgo para contratistas que es de una manera global, pero que tengamos en cuenta que esas responsabilidades nos atañen a las dos partes. También vamos a tener en cuenta, después de que ya hemos hecho todo este proceso, vamos a ir a la ejecución. Y en esa ejecución, ¿yo qué hago? Pues lo primero, obviamente, la firma del contrato por las dos partes, luego vamos al inicio de actividades. Recuerden que antes de empezar a trabajar, tenemos que hacerle la inducción de salud y seguridad en el trabajo, y en esa inducción de salud y seguridad en el trabajo, nosotros vamos entonces a decirles a ellos cuáles son sus roles dentro de la empresa, con qué deben de cumplir, qué debe de tener su programa de promoción y prevención, qué deben de tener dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que me deben de presentar todos los días qué trabajadores vienen y que sus trabajadores deben estar dentro de la planilla del pago de seguridad social. Bueno, todo lo que ustedes consideren que hay que decirles. Luego van a hacer el desarrollo del contrato, que pues ya estará estipulado entre 1, 2, 3, 6 meses, 1 año, 2 años, bueno, lo que haya requerido. Y finalmente vamos a hacer la medición y seguimiento al desempeño. En esa medición y seguimiento al desempeño, ¿qué debemos de tener nosotros en cuenta? Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, que sea específico, que sea medible, alcanzable, relevante y realista, y que sea trazable en el tiempo. Es decir, que sus objetivos me permitan a mí realmente poder hacer una medición y un seguimiento al desempeño. ¿Esto yo cómo lo hago? Pues obviamente lo hago a través de las evaluaciones que yo le hago a contratistas. Las evaluaciones pueden ser, por ejemplo, mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales, como ustedes quieran. Pero lo importante siempre es que haya una verificación, un seguimiento, un acompañamiento en toda esta parte. Luego vamos a mirar toda la parte de la verificación. Entonces, se deben de tener procedimientos al interior de la empresa para poder medir la medición y seguimiento del desempeño, la evaluación del cumplimiento de todos los requisitos legales y otros que se hayan suscritos. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos empresas contratantes, la empresa contratante me puede decir a mí que además de que yo cumplo con todos los requisitos que la legislación colombiana tiene, yo quiero que él cumpla con unos requisitos propios que yo tengo. Y esos requisitos propios, por ejemplo, pueden ser que yo quiero conocer sus estadísticas de accidentalidad mensuales, que yo quiero conocer su ausentismo mensual, que yo quiero conocer sus programas de motivación, participación y consulta. O sea, yo como contratante puedo exigir otros requisitos
que pueden estar inmersos en ese cumplimiento de requisitos legales, pero yo quiero tener los míos propios. Entonces, si eso es así, también se deben cumplir con esos otros requisitos. Y obviamente el control de registros. Ojo con el control de registros. A veces nosotros pensamos que un control de registros lo podemos rayar, le podemos aplicar corrector o simplemente tacho y en la parte de abajo escribo nuevamente. Recuerden que estos son cheques al portador. ¿Por qué? Porque este es el único soporte legal que nosotros tenemos en caso de que ocurra un evento y que nosotros tengamos que ir. Por ejemplo, si ustedes van con un cheque y el cheque está rayado o está con enmendaduras, ¿lo pueden cambiar? No, ¿verdad? No lo podemos cambiar. Exactamente sucede con los registros. Los registros deben de ser impecables y hacen parte de nuestro soporte documental, de nuestro archivo documental y de resguardo. Vamos a mirar entonces el tema de la caracterización de los contratistas. ¿Cómo caracterizamos los contratistas? Entonces nosotros tenemos en esa caracterización contratistas de alto riesgo, contratistas de riesgo medio y tenemos contratistas de riesgo bajo. Cuando nosotros hablamos de contratistas de riesgo alto, tenemos que referirnos a aquellos que desarrollan actividades relacionadas con tareas críticas, como trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, trabajo con electricidad, trabajos en caliente. Es decir, que ellos hacen tareas críticas y de alto riesgo. Cuando nos referimos a los contratistas de riesgo medio, estamos hablando de todos aquellos que involucran en sus actividades el manejo de equipos y herramientas que puedan causar o generar accidentes graves, como por ejemplo amputaciones, enucleaciones, sordera, daños a la columna, quemaduras, etcétera, ¿cierto? Lo que nos define la resolución 1401 del 2007 como un accidente grave. Y tenemos contratistas riesgo bajo. ¿Cuáles son? Son esos contratistas que a nosotros nos hacen actividades de supervisión, investigación, cátedra, por ejemplo, los docentes de las universidades, asesoría contable, jurídica y labores de tipo administrativo. Esos son los contratistas de riesgo bajo. Y esas son la forma como nosotros estamos clasificando estamos caracterizando a nuestros contratistas. ¿Qué debo tener en cuenta en riesgos y oportunidades después de que yo he hecho esta caracterización de contratistas? Lo primero es tener en cuenta tanto contratantes como contratistas. Las empresas contratantes que tengan empresas contratistas de 50 o menos trabajadores podrán asesorar, capacitar y colaborar con el diseño de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y eso lo pueden hacer a través de un profesional con posgrado o un profesional de salud y seguridad en el trabajo que tenga la licencia vigente y que tenga el curso virtual de 50 horas. Ojo, no es obligatorio, nos dice podrán asesorar, capacitar y colaborar. ¿Eso quién lo define? Lo definen ustedes. Ustedes dicen, yo sí quiero acompañarlo o definitivamente no, usted traiga su sistema de gestión acá y yo lo que voy a hacer es que lo voy a validar, le voy a hacer seguimiento y voy a verificar que realmente usted lo esté cumpliendo. Es decir, en este caso, el balón está del lado de la cancha de ustedes. Entonces, ustedes ahí empiezan a jugar y ustedes definen las reglas de ese juego. ¿Listo? Ok, en riesgos y oportunidades, ¿qué más tenemos nosotros? Que los contratantes deben realizar la autoevaluación de los estándares mínimos. Eso lo he hablado todo el tiempo, ¿no? Se realiza con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. Claro, ayuda a establecer el plan anual de trabajo o la actualización existente, eso es válido. Debe ser realizado por un personal idóneo, es decir, personas que realmente conozcan los sistemas de gestión, conozcan la legislación y conozcan todos estos estándares mínimos que nos cubren y de conformidad con la normatividad legal vigente. De acuerdo al resultado, el contratista va a presentar plan de mejora. En ese plan de mejora es donde nosotros vamos a empezar a acompañar para mirar si realmente está mejorando o no. En riesgos y oportunidades también, ¿qué debemos de tener en cuenta? Verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los estándares mínimos de todos los proveedores y contratistas. ¿Cómo lo hago? Ustedes pueden hacer la evaluación de contratistas y proveedores que nos pide a nosotros la legislación, la pueden hacer cada año. ¿Yo qué hago? Por ejemplo, verificar que tengan la evaluación inicial, que estén cumpliendo con el plan anual de trabajo. Y en caso de que no lo estén haciendo, por ejemplo, todos los que tengan indicador por debajo de 85, ¿yo qué haría? Solicitaría un plan de acción para empezar a hacer seguimiento y acompañamiento y verificar que realmente ellos sí están cumpliendo con todo el tema del sistema de gestión.
El proceso de auditoría debe verificar el alcance y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a lo que son los proveedores y contratistas, y obviamente debe documentar y mantener un procedimiento para la selección y contratación de proveedores y contratistas. Esto era lo que yo les hablaba ahorita a ustedes del manual. Si quieren podemos tener ese manual. Luego nosotros también en riesgos y oportunidades vemos la parte de capacitación, que también la mencioné hace un momento y les decía, esas disposiciones relativas a las situaciones de emergencia durante el desarrollo de la prestación del servicio con el contratista. ¿Qué quiere decir eso? Que los contratistas deben asistir a las capacitaciones que ustedes los inviten, porque ustedes los invitan a capacitaciones que para ustedes son claves dentro del desarrollo de la actividad que está realizando esos trabajadores. Y obviamente informar previo al inicio del contrato, por eso yo hablaba de la inducción hace un momento, todo lo que son los peligros y riesgos generales y específicos, todo lo que son las tareas y actividades de alto riesgo. No se les olvide contemplar el decreto 2090 del 2003, las actividades de alto riesgo, ¿no? Actividades rutinarias y no rutinarias, medidas de prevención y control, ahí también entraría todo lo que tiene que ver con el plan de emergencias, en fin, todo lo que debemos de tener en cuenta en la inducción. El programa de capacitación extensivo a todos los niveles de la organización, incluyendo trabajadores contratistas, debe estar documentado. Es decir, de todas las capacitaciones que ustedes hagan, dejen el soporte documental, dejen el registro, las firmas de asistencias. Luego miren en esos modelos de evaluación ustedes qué pueden tener. Ustedes pueden tener contratos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En esos contratos nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir los niveles de riesgos. En los modos de evaluación, entonces, en los contratos de corto plazo, que sería, por ejemplo, menor a un mes, ¿qué voy a evaluar? Ejecución de actividades acorde con los procedimientos y cumplimiento de normatividad vigente. ¿Cada cuánto lo voy a evaluar? Es aleatorio porque es menor a un mes. Ustedes determinan si yo lo voy a evaluar cada 8 días, cada 15 días o cómo lo voy a evaluar. En los contratos a medio plazo, ¿qué voy a evaluar? Son contratos que son mayores a un mes, pero menores a 6 meses. ¿Qué debería de evaluar? La ejecución acorde con los procedimientos, la ejecución de las actividades, ¿no? El cumplimiento de la normatividad vigente, las estadísticas asociadas al sistema de gestión, los planes de acción derivados de incidentes y accidentes, es decir, de las investigaciones, el cumplimiento del plan de trabajo anual y de la propuesta contractual. ¿Cuál es la frecuencia de la evaluación? Se recomienda que sea quincenal. Ahora, si ustedes la quieren hacer cada 8 días, ustedes la pueden hacer como ustedes quieran, pero la recomendación es que, pues, para que no se desgasten tanto, ¿no? ¿Cómo se evalúa cuando tengo contratos a largo plazo o mayores a 6 meses? ¿Qué vamos a evaluar? La ejecución de las actividades acorde con los procedimientos, el cumplimiento de la normatividad legal vigente, las estadísticas asociadas al sistema de gestión, todo lo que tiene que ver con autorreporte de condiciones de trabajo y de salud, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de inspecciones de todos los niveles, el programa de formación, capacitación y entrenamiento que brindo a mis empleados y a mis contratistas, la verificación del programa de mantenimiento de equipos y herramientas, los planes de acción derivados de la investigación de incidentes y accidentes, los cumplimientos. Recuerden que a nosotros la resolución 0312 del 2019 nos pide que debemos investigar todos los incidentes y los accidentes. El cumplimiento del plan de trabajo o de la propuesta que ustedes han pedido como contractual, el plan de emergencias, entonces ahí tenemos que toda la parte del plan de emergencias, el plan estratégico, el operativo, el táctico, es decir, todo lo que nosotros queremos para que en caso de que ocurra un evento, podamos asegurar que todo vamos a estar a salvo. Y el control de subcontratistas. ¿Cada cuánto se recomienda que se haga esa evaluación? Mensual. Pero insisto en que ustedes lo pueden hacer como quieran. ¿Cuáles son las verificables durante el vínculo contractual? El tipo de documento, los documentos de ingreso del personal, EPSRL, EFP, las evaluaciones médicas ocupacionales, que recuerden las debe pagar la empresa, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los documentos anexos, la matriz de identificación de peligros, valoración y control de riesgos. En tiempo de entrega vamos a mirar, en el caso de los documentos de ingreso de personal, y aleatoriamente para verificar la realidad de la afiliación y tipo de riesgo, es decir, todo lo que tiene que ver con seguridad social. ¿A quién se le entregan esos soportes? Al designado por el contratante responsable de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de los documentos y anexos, al inicio del contrato y también al designado por el contratante. Al inicio de la actividad de actualización, cuando se requiera, al designado por el contratante o el responsable. En mecanismos de vigilancia, entonces tenemos todo lo que tiene que ver con que anualmente se llevará un registro de qué. Miren lo que les quise traer aquí, aparte, los principales indicadores. Lo que nos pide la resolución 0312, todo lo que tiene que ver con severidad, frecuencia de accidentalidad, la mortalidad, prevalencia, enfermedades laborales y enfermedades generales, la incidencia y el ausentismo.
Tengan en cuenta en esos mecanismos de vigilancia, primero, que anualmente se llevará un registro. Segundo, sumar todos los trabajadores independientes de su forma de contratación o vinculación. Es decir, no importa qué tipo de contrato tienen, lo debo de tener en cuenta. Mirar, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que durante mucho tiempo nosotros aquí en Colombia hablábamos del cero accidente y hablábamos de los bonos y hablábamos de dar premios para que la gente no se accidentara, sobresueldos y demás. Ojo que eso no se puede hacer. ¿Qué hago entonces? Más bien trabajo en promoción, prevención y capacitación. Todo accidente o enfermedad con incapacidad temporal superior a un día debe tomarse en las estadísticas y no solo se nos olvide, todos los accidentes y los incidentes se deben investigar, todos sin excepción, y todos deben de tener un plan de acción para asegurar que el evento no se va a volver a repetir. Bueno, espero que con este taller hayamos aclarado muchísimas dudas frente a todo lo que es el proceso de la gestión de riesgo con los contratistas. Vamos a mirar algunos tips que nos quedan de este taller. Entonces, nuestros primeros tips, nuestro primer tips, los contratantes deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También tengamos en cuenta que es responsabilidad del contratante hacer seguimiento y asegurar que el contratista cumple con los parámetros establecidos en la legislación vigente. Es decir, si yo contrato a un contratista, es mi responsabilidad hacer seguimiento y asegurarme que realmente está cumpliendo con todo. El contratista debe asistir a las capacitaciones a las cuales nosotros les invitamos. No es opcional. ¿Por qué? Porque cuando yo extiendo la invitación a un contratista para que asista a una capacitación es porque yo quiero que él se quede con información que yo requiero para salvaguardar su integridad física. Entonces, deben asistir. O, por ejemplo, en el caso de las tareas críticas. En caso de que ocurra un accidente al interior de la empresa mientras se desarrolla un contrato, esa investigación que yo voy a hacer de ese accidente es una responsabilidad compartida. ¿Compartida entre quién? Entre el contratista y nosotros como empresa. O sea, nosotros debemos de participar de esa investigación de accidente y luego vamos a hacerle seguimiento al plan de acción. Y finalmente, como quinto tip, debemos hacer evaluación de contratistas por lo menos una vez al año y posterior a ella hacer el correspondiente seguimiento. Es decir, yo no me quedo solamente con la evaluación que le hago al contratista, sino que empiezo a mirar también el seguimiento a sus planes de acción, cómo está cumpliendo y cómo va a ir con su mejoramiento continuo. Bueno, entonces vamos a ir a las preguntas. Vamos a mirar a ver qué preguntas tienen ustedes por ahí. Vamos a ir al chat. Vamos a prender la cámara para que me vean un poquito por acá. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a mirar qué preguntas y qué dudas tienen. Por acá nos preguntan en el chat, ¿es responsabilidad de la empresa pagar la seguridad social a los contratistas? Pues bueno, como ya lo habíamos mencionado, no es responsabilidad. Si yo te contrato, a ti contratista, empresa contratista, tú debes de traer el pago de tu seguridad social y la de tus trabajadores. No es responsabilidad de la empresa contratante, es responsabilidad del contratista. Bueno, vamos a mirar, por aquí hay otra pregunta. ¿Cada contratista debe tener su propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Sí. Cada contratista debe tener su propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si ese contratista trae un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ustedes revisan y de pronto en alguna parte ustedes encuentran que, por ejemplo, el plan de emergencias no cumple con lo que ustedes requieren, ustedes le pueden pedir a ese contratista que se acoja al plan de emergencia de ustedes, que ya es una cosa diferente. Pero el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, recuerden que es propio de él, y es propio de él, ¿por qué? Porque ustedes lo tienen que evaluar y tienen que hacer toda la parte del monitoreo y de verificar que realmente el mejoramiento continuo se está dando. Bueno. Bueno, me adelanté, aquí hay una pregunta. Cuando hablamos de la evaluación a los contratistas, ¿qué es lo que evalúo? Bueno, recuerden que vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con base en la resolución 0312 del 2019, el cumplimiento de los estándares. ¿Qué estándares debe cumplir esos contratistas? ¿Y cómo hago yo la evaluación de los estándares? Pues obviamente dependiendo, primero de qué, de la cantidad de trabajadores y del nivel de riesgos que tenga la empresa y la actividad económica. No es lo mismo que yo contrate una persona para que me atienda el teléfono a que yo contrate una persona para que realice
trabajos en altura o trabajos eléctricos o para que vaya a manejar un tractor, ¿cierto? Entonces depende. Y eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Vamos a evaluar con base en actividad económica, número de trabajadores y qué estándares debe de cumplir él. Esa es la evaluación que hacemos. Hay otra pregunta, me dicen, si el plan de emergencias de un contratista no está alineado con el que tengo en la empresa, ¿le puedo pedir que se acoja al mío? Bueno, me adelanté, sí. Nosotros podemos pedirle al contratista que se acoja a mi plan de emergencias porque mi plan de emergencias me garantiza a mí y a ellos que vamos a realizar las actividades para preservar, mantener y mejorar la integridad física de ellos. ¿Listo? Ok. Vamos con una última pregunta. A ver, por acá. ¿Cómo le puedo hacer acompañamiento a un sistema de gestión de contratistas para asegurar que implementa las mejoras después de la evaluación? Buena pregunta, pregunta interesante. ¿Cómo le puedo hacer acompañamiento al sistema de gestión? Bueno, el acompañamiento para mejorarlo lo podemos hacer de diferentes formas. Una es a través de las evaluaciones periódicas que nosotros hacíamos teniendo en cuenta si ese contratista es de alto riesgo, de riesgo medio o de riesgo bajo. Entonces nosotros vamos evaluando cómo está cumpliendo con todos los procedimientos, los estándares y las normas que nosotros tenemos al interior de la organización y cómo su sistema de gestión va mejorando. También, como lo decía en el taller, nosotros podemos mirar la evaluación desde el punto de vista de los indicadores de gestión. Entonces, si él está trabajando y yo voy a revisar sus indicadores de gestión y, por ejemplo, veo que accidentalidad se mantiene bajo, casi cero, que sería el ideal, ¿cierto? Tiene muy poco ausentismo, cumple con todos los procedimientos y los estándares, no tenía procedimientos, pero ya los construyó. Entonces, yo lo que puedo hacer es hacerle ese acompañamiento, ir allá con él y decirle, bueno, usted está cumpliendo con esto, está cumpliendo con esto, vamos mejorando, vamos a hacer una nueva evaluación e irlo motivando, ¿cierto? Es importante y siempre que nosotros vayamos a hacer toda esta parte de mejoramiento de procesos, hablar en positivo. Nunca, ay, eso está muy mal, no, muy chévere, vas mejorando, estás haciendo estos procedimientos, estamos generando mejores procesos, mejores oportunidades y la evidencia está en que estamos con muy bajos niveles de accidentalidad, por ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no veo que hayan más preguntas por acá, así que solamente me resta agradecerles a ustedes por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su interés en cada día tener mejores procesos, en que su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejore. Recuerden que ARL Positivo, a través de esta travesía, nosotros no hemos parado durante la pandemia, seguimos trabajando para ustedes, seguimos trabajando para sus sistemas de gestión. Pueden descargar esta presentación a través de Posipedia y estaremos felices de volverlos a tener en un nuevo taller. Así que muchas gracias a todos por su participación, feliz y bendecida tarde. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿cuánto es? Ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus. Si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co
hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.